sabes que te haría bien. Incluso, probablemente, sabes cómo hacerlo. Y ese es precisamente el problema. Porque cuando sabes perfectamente lo que deberías hacer y aún así no consigues sostenerlo, llega un momento en el que dejas de pensar que falló el plan. Empiezas a pensar que fallaste tú. No tengo constancia. Siempre hago lo mismo. Empiezo y abandono. Me falta disciplina. Si realmente quisiera cambiar, ya lo habría hecho. Y poco a poco, una dificultad con una conducta termina convirtiéndose en una opinión sobre quién eres. Ya no dices, me está costando sostener esto. Dices, yo soy el problema. Y hoy quiero cuestionar precisamente esa conclusión. No para decirte que la voluntad no importa. Claro que importa. No para decirte todo lo que te cuesta se debe a tu sistema nervioso. Eso tampoco sería cierto. Y mucho menos para darte una nueva explicación bonita que te permita no hacerte responsable de nada. Quiero hacer algo bastante más útil. Quiero ayudarte a entender por qué entre saber lo que te conviene y conseguir hacerlo de forma sostenida, existe un espacio mucho más grande de lo que solemos pensar. Porque ahí intervienen tu energía, el contexto, el estrés, las recompensas inmediatas, los hábitos anteriores, la manera en que interpretas un tropiezo y sobre todo la forma en que has aprendido a relacionarte contigo cada vez que algo no sale como esperabas. Y al final de este video quiero que te quedes con 3 ideas muy concretas. Cómo diseñar un cambio que funcione en tu día real y no solamente en tu lunes perfecto. Cómo investigar qué está dificultando una conducta sin convertir inmediatamente esa dificultad en un defecto personal. Y algo que para mí es todavía más importante. Cómo aprender a volver después del día que no cumpliste. Porque quizá tu problema nunca fue que no sabías empezar. Quizá nadie te enseñó qué hacer después de hacerlo imperfecto. Quiero mostrarte cómo se ve esto en una vida completamente normal. Imagina a una mujer de 49 años. No está atravesando necesariamente una gran crisis. Trabaja, tiene una casa, quizá tiene hijos que todavía necesitan cosas, quizá sus padres han empezado a necesitarla también. Hay compras, mensajes, citas, pagos, trabajo, comidas, cosas que recordar, personas que llaman, personas que preguntan, personas que necesitan una respuesta. Y desde hace un tiempo siente que está más cansada. Duerme, pero no siempre descansa. Llega al final del día con esa sensación de no quiero que nadie me pida nada más. Y un domingo por la tarde piensa, esto no puede seguir así. Entonces decide cuidarse. Pero no decide una cosa. Decide 7 cosas. Mañana empieza. Va a caminar todos los días. Va a comer mejor. Va a dejar el teléfono antes de dormir. Va a beber más agua. Va a meditar. Va a organizarse. Va a dormir 8 horas. Y ya que estamos, probablemente también va a leer 20 páginas al día, ordenar la casa y convertirse en una persona completamente nueva antes del viernes. El lunes sale bastante bien y eso le da entusiasmo. El martes también, ahora sí. El miércoles aparece un problema en el trabajo. Llega tarde, no camina, cena cualquier cosa,
se acuesta con el teléfono, el jueves se levanta cansada y aparece una voz: ya empezaste, siempre haces lo mismo. El viernes ya no está intentando mantener una rutina, está intentando recuperar la sensación de que todavía tiene control. Y el domingo se siente peor que el domingo anterior, porque ahora no solamente está cansada, además siente que volvió a fallarse. Entonces toma una decisión. La próxima semana tiene que ser más estricta. Y así empieza el ciclo otra vez. Cansancio, plan extremo, esfuerzo, primer tropiezo, culpa, abandono, plan todavía más exigente. Y esto es interesante, porque desde fuera podríamos decir, bueno, simplemente necesita más disciplina. Pero yo quiero que miremos la escena con un poco más de precisión. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Le faltaba información? No. ¿No sabía que caminar le podía hacer bien? Lo sabía. ¿No quería sentirse mejor? Claro que quería. Entonces aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Por qué querer algo y saber cómo hacerlo no garantiza que vayamos a sostenerlo? Porque una de las ideas más dañinas que hemos aprendido es esta: si algo es suficientemente importante para ti, lo haces. Suena razonable, pero la vida real está llena de ejemplos que demuestran que las cosas no son tan sencillas. Puedes querer muchísimo dormir mejor y quedarte viendo el teléfono hasta la 1 de la mañana. Puedes querer cuidar tu salud y llevar semanas sin moverte. Puedes saber perfectamente que necesitas descansar y encontrar 15 cosas que hacer justo cuando tienes una hora libre. Puedes querer poner un límite y escuchar tu propia voz diciendo que sí. Puedes querer terminar un proyecto y pasar 40 minutos ordenando archivos que no tenían ninguna urgencia. Puedes querer salir de una relación y volver. Puedes querer dejar un hábito y repetirlo. Así que no, el deseo por sí solo no explica el comportamiento. Y eso importa muchísimo, porque cuando creemos que querer debería bastar, cualquier diferencia entre nuestra intención y nuestra conducta empieza a parecernos una prueba moral. Entonces no lo quiero de verdad. Entonces no me importa suficiente. Entonces soy débil. Entonces no tengo disciplina. Pero entre querer hacer algo y hacerlo, existe un territorio enorme. Y en ese territorio está tu vida real. Está cuánto has dormido. Está cuánto llevas encima ese día. Está qué tan automático es el comportamiento contrario. Está lo fácil o difícil que resulta empezar. Está qué recompensa recibes inmediatamente. Está el ambiente. Está la emoción que aparece. Está la experiencia que has sostenido otras veces intentando lo mismo. Y está algo que muchas veces ignoramos por completo: tu capacidad disponible en ese momento. Piensa en esto. Imagina que has dormido bien. Has comido, tienes una tarde tranquila, no hay ninguna urgencia. Te propongo salir a caminar 20 minutos. Probablemente no suene demasiado complicado. Ahora quiero que imagines exactamente la misma conducta, los mismos 20 minutos. Pero has dormido 5 horas. Llevas todo el día resolviendo problemas. Has discutido con alguien.
tienes mensajes sin contestar, estás pensando en dinero, llegas a casa, tienes hambre, te duele la cabeza y alguien te dice, vamos, son solo 20 minutos, ponle voluntad. La conducta es exactamente la misma, pero el costo no se siente igual. Y esa diferencia importa. Porque muchas veces nos juzgamos mirando solamente la tarea. Solo eran 10 minutos. Solo tenía que prepararme algo mejor para comer. Solo tenía que apagar el teléfono. Solo tenía que decir que no. No miramos desde qué estado intentábamos hacerlo. Y eso nos lleva a diseñar cambios para una persona que aparece muy pocas veces. Nuestra mejor versión. La versión que durmió bien, que tiene tiempo, que está motivada, que no tiene problemas, que no está preocupada, que tiene la cocina llena, que no recibió una llamada inesperada, que no tiene a nadie enfermo, que no tiene un día horrible en el trabajo. Esa persona diseña el plan y luego la persona real tiene que cumplirlo. Ahí empieza el problema. Porque el lunes perfecto puede levantarse temprano, meditar, entrenar, preparar desayuno, beber agua, responder mensajes, trabajar, comer perfecto, dar 10.000 pasos, leer, dejar el teléfono, dormir 8 horas. Fantástico. Pero el miércoles real tiene tráfico, tiene cansancio, tiene una discusión, tiene una factura, tiene alguien que necesita ayuda, tiene sueño, tiene ganas de desaparecer media hora y que nadie le pregunte absolutamente nada. Y si tu sistema solamente funciona el lunes perfecto, no tienes un sistema, tienes una buena intención. Hay una aclaración importante aquí. Si estás viviendo un cansancio intenso o persistente, cambios llamativos en el sueño, en el estado de ánimo, en el apetito, síntomas físicos nuevos o una disminución importante de tu funcionamiento habitual, no conviene convertir automáticamente todo en estrés, falta de regulación o falta de voluntad. Hay condiciones médicas, hormonales, psicológicas, farmacológicas y muchas otras variables que pueden influir. Entender la conducta no significa explicar todo desde una única teoría. Y para mí, esa distinción es fundamental. Ahora sí, volvamos al comportamiento cotidiano. Porque incluso cuando no existe una condición médica detrás de esto, hay algo que seguimos entendiendo mal. Nuestro cerebro no está tomando decisiones preguntando solamente ¿qué es lo mejor para mí dentro de 6 meses? También está evaluando constantemente cosas mucho más inmediatas. ¿Cuánto esfuerzo requiere esto ahora? ¿Qué recompensa obtengo ahora? ¿Qué conducta tengo más practicada? ¿Qué puedo hacer para sentir alivio ahora? Y hay muchos hábitos que intentamos cambiar tienen una ventaja enorme. La recompensa es inmediata. Miras el teléfono, algo ocurre inmediatamente, comes algo que te resulta agradable. Recompensa inmediata. Pospones una tarea incómoda, alivio inmediato. Evitas una conversación difícil, alivio inmediato. Dices que sí para evitar un conflicto, alivio inmediato. En cambio, muchas de las cosas que sabemos que nos hacen bien ofrecen recompensas más lentas. Hacer ejercicio hoy no transforma tu vida hoy. Dormir antes significa renunciar ahora a algo que te entretiene.
Poner un límite puede generar incomodidad antes de producir alivio. Comenzar un proyecto importante exige esfuerzo antes de darte satisfacción. Comer de una manera diferente puede significar planificar antes de tener hambre. Y entonces aparece una competencia desigual. Beneficio futuro contra alivio inmediato. Esto no quiere decir que estamos condenados a elegir siempre lo inmediato. Quiere decir que necesitamos dejar de diseñar el cambio como si esta tensión no existiera. Y aquí aparece una de las grandes trampas. Cuando algo no funciona, normalmente intentamos solucionarlo aumentando la intensidad. Estoy cansado, me tengo que organizar mejor. Estoy saturado, necesito una rutina nueva. Me cuesta sostener el ejercicio 5 días por semana. Estoy comiendo desordenadamente, el lunes elimino todo. Uso mucho el teléfono, lo voy a dejar completamente. No tengo tiempo para mí. Desde mañana 1 hora diaria. Y esta reacción tiene sentido emocionalmente. Cuando sentimos que estamos perdiendo el control, hacer un plan grande nos devuelve momentáneamente la sensación de control. El plan todavía no ha tenido que enfrentarse con la vida. Por eso el domingo por la tarde todo parece posible. El plan es perfecto. Somos nosotros, pero versión nueva. El problema lleva cuando el plan conoce al miércoles. Y dentro de un momento quiero llegar a una parte que considero central en todo esto. ¿Qué haces justo después del primer día en que no cumples? Porque muchas veces el hábito no se rompe el día que fallas. Se rompe por la historia que te cuentas después. Pero antes necesitamos hablar del estrés. Porque cuando decimos estrés, mucha gente imagina estar nerviosa, corazón acelerado, ansiedad, preocupación. Pero una vida con demasiada carga no siempre se siente así. Puede sentirse como irritabilidad, como falta de paciencia, como cansancio, como dificultad para concentrarte, como querer estar solo, como abrir el teléfono sin saber siquiera qué estabas buscando, como comer rápido, como no querer pensar, como llegar a casa y sentir que no tienes capacidad para tomar una decisión más, como estar sentado y aún así sentir que deberías levantarte a hacer algo, como tener un rato libre y no saber descansar dentro de él. Cuando llevas mucho tiempo funcionando bajo presión, el comportamiento cambia. Dormir poco influye. La carga mental influye. El estrés sostenido influye. La cantidad de decisiones que has tomado durante el día influye. No porque exista un botón mágico en el que el cuerpo diga, ahora voy a impedirte tener buenos hábitos, sino porque cosas como la atención, la planificación, la inhibición de impulsos y la toma de decisiones no ocurren independientemente de nuestro estado. Y por eso una estrategia que funciona cuando estás bien puede desaparecer cuando estás agotado. Hay algo especialmente paradójico en esto. Muchas personas intentan resolver el agotamiento exigiéndose más. Están cansadas, entonces añaden otra rutina. Están saturadas, entonces crean otro sistema. Sienten que no pueden, entonces aumentan la disciplina. Y cuando tampoco consiguen mantener esa nueva exigencia, concluyen, ¿ves? Realmente hay algo mal conmigo.
Es como intentar apagar un incendio echando más cosas al fuego, porque algo hay que hacer. Y aquí aparece otra frase muy frecuente. Pero yo antes podía con todo. Antes trabajaba, llevaba la casa, cuidaba a los niños y todavía tenía energía. Antes entrenaba, antes salía, antes dormía poco y funcionaba, antes no me costaba tanto. Y esa comparación puede ser muy dolorosa, porque no estás comparando solamente conductas. Estás comparando la persona que eres ahora con una versión anterior de ti. Pero hay algo evidente que podemos olvidar. Las condiciones cambiaron. Cambió tu edad, cambió tu cuerpo, cambió tu trabajo, cambió tu familia, cambió el sueño, cambió la cantidad de responsabilidades. Quizá tus hijos ahora tienen otros problemas. Quizá tus padres ahora necesitan ayuda. Quizá llevas años sosteniendo cosas que antes no existían. Quizá tu relación cambió. Quizá tu salud cambió. Quizá tu energía cambió. Quizás simplemente llevas 10 años más viviendo y sin embargo sigues utilizando la misma medida. Esperas que la persona que eres hoy produzca exactamente lo mismo que una versión de ti que vivía en un contexto completamente diferente. Y cuando no ocurre, no cuestionas la medida, te cuestionas tú. Me volví flojo, ya no tengo ganas. Antes tenía otra cabeza, ya no soy como antes. Quizá la pregunta no debería ser ¿cómo vuelvo a funcionar como antes? Tal vez la pregunta sea ¿qué necesita la persona que soy hoy para funcionar de una manera sostenible? Eso es menos épico. No vende una transformación de 7 días, pero es mucho más respetuoso con la realidad. Y ahora sí quiero entrar en algo que destruye muchísimos procesos. El todo o nada. Si voy a hacer ejercicio, tiene que contar. Y para que cuente, tiene que ser una buena sesión. Si voy a comer mejor, tengo que hacerlo bien. Si voy a meditar, tiene que ser todos los días. Si empiezo un curso, tengo que completarlo. Si voy a cambiar, esta vez voy en serio. Y durante algunos días, ese pensamiento puede sentirse maravilloso. Da impulso, da energía, da sensación de identidad. Ahora sí soy esa persona. Hasta que aparece el primer día imperfecto. Y aquí ocurre algo curioso. No reducimos, abandonamos. Si hoy no puedo caminar 40 minutos, no camino 10. Si comí algo que no estaba previsto, doy por perdido el resto del día. Si falté a una práctica, siento que rompí la cadena. Si no pude completar toda la rutina de la mañana, ya no hago nada. Si no cumplí toda la lista, termino el día pensando que no hice suficiente. Una pequeña desviación se convierte en una ruptura total. Y aquí quiero que te quedes con una idea. Puede que muchas personas no tengan un gran problema para empezar. Pueden empezar muy bien. Lo que nunca aprendieron fue a continuar después de la imperfección. Y eso cambia completamente el problema. Porque quizás no necesitas aprender a cumplir siempre. Necesitas aprender a volver. Volver después de un mal día. Volver después de una semana complicada. Volver después de vacaciones.
Volver después de enfermarte. Volver después de una discusión. Volver después de haber comido de una manera distinta a la que querías. Volver después de acostar tarde 3 noches. Volver sin montar un juicio sobre tu personalidad. Esto es una habilidad. Y casi nunca se enseña. Nos enseñan a empezar. El lunes, el día 1, el reto de 30 días, la nueva etapa. Pero nadie hace una fotografía aspiracional del miércoles en que no pudiste, dormiste mal y simplemente retomaste el jueves. No parece una transformación espectacular, pero ahí vive la continuidad real. No en no desviarte nunca, en saber regresar. Y antes te decía que el hábito muchas veces no se rompe el día que fallas. Se rompe por lo que haces inmediatamente después. Imagina 2 personas. Las 2 querían salir a caminar 4 veces esta semana. Las 2 caminaron una sola vez. Exactamente el mismo resultado. La primera se dice: soy un desastre. Sabía que no iba a durar. No sirvo para esto. Siempre empiezo y abandono. La segunda se pregunta: esta semana no funcionó. ¿Qué hizo difícil salir? Mismo comportamiento observable. Una caminata. Pero la experiencia posterior es completamente distinta. La primera transforma el resultado en identidad. La segunda transforma el resultado en información. Y eso es un cambio enorme, porque cuando conviertes una dificultad en identidad, ya no investigas. Ya sabes cuál es la explicación. Tú eres el problema. ¿Para qué buscar más? En cambio, cuando conviertes una dificultad en información, puedes preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué horario elegí? ¿De qué dependía? ¿Había preparado algo? ¿Estaba demasiado cansado? ¿Intenté demasiado? ¿Me daba vergüenza? ¿Había una barrera concreta? ¿El hábito dependía de recordar algo justo en el peor momento del día? ¿Estoy intentando cambiar 5 conductas al mismo tiempo? ¿Mi entorno facilita exactamente lo contrario? Estas preguntas no son tan emocionantes como mañana empiezo de verdad, pero sirven mucho más. Y aquí quiero hablar también de la manera en que nos tratamos cuando queremos mejorar. Porque hay otra paradoja. Queremos cuidarnos, pero muchas veces utilizamos el maltrato como combustible. Vamos, levántate. No seas flojo. No puedes seguir así. Mírate. Deja de poner excusas. Esta vez no tienes opción. Si vuelves a abandonar, ya es porque realmente no quieres cambiar. La culpa puede movilizar. La vergüenza puede movilizar. El miedo puede movilizar. Claro que pueden. El problema es que movilizar y sostener no son lo mismo. Puedes conseguir que una persona corra más rápido si crees que algo la persigue. Eso no significa que sea una buena manera de enseñarle a correr durante años.
Y algo parecido ocurre con el autocuidado. Cuando siempre empiezas desde el juicio, cada conducta termina asociándose con la sensación de estar corrigiendo algo defectuoso. Hacer ejercicio deja de ser mover tu cuerpo y se convierte en tengo que arreglarme. Comer de una determinada manera deja de ser alimentarte y se convierte en tengo que controlarme. Descansar deja de ser recuperación y se convierte en estoy perdiendo tiempo. Una rutina deja de ser una herramienta, se convierte en otra prueba que tienes que aprobar. Y sin darte cuenta, conviertes el autocuidado en otra fuente de presión. Por eso no estoy proponiendo sustituir responsabilidad por permisividad. No son opuestos. Puedes comprenderte y responsabilizarte. Puedes aceptar que estás cansado y aún así tomar una decisión. Puedes reconocer que algo te cuesta y trabajar para cambiarlo. Puedes tratarte con respeto y seguir siendo exigente. La diferencia es que una cosa es decir, hoy estoy cansado, voy a hacer 10 minutos, y otra muy distinta, soy patético, solo fui capaz de hacer 10 minutos. La conducta es la misma. La relación que construyes contigo, no. Y esa relación importa, porque mañana tienes que volver a vivir contigo. No puedes cambiar de entrenador. Eres tú. Por eso quiero que ahora pasemos de entender el problema a hacer algo con él. Porque comprender todo esto y mañana diseñar exactamente el mismo plan extremo no sirve de mucho. Si solo recuerdas 3 cosas de este video, me gustaría que sean estas. Primera, diseña para tu día real, no para tu mejor día. Tu mejor día puede hacer más. Perfecto. Pero tu sistema básico debería sobrevivir a un día normal. Incluso a un día un poco malo. Pregúntate, ¿cuál es la versión mínima de esta conducta que todavía considero válida? Y aquí quiero aclarar algo. Versión mínima no significa hacer siempre lo mínimo. Significa tener una puerta que no desaparezca cuando el día se complica. ¿Quieres caminar 30 minutos? Fantástico. Tu versión mínima quizás sean 10. Y un día haces 40. Otro haces 30. Otro haces 10. La conducta sigue existiendo. ¿Quieres meditar 15 minutos? Perfecto. Tu mínimo pueden ser 3 minutos. ¿Quieres escribir durante 1 hora? Tu mínimo pueden ser 10 minutos. ¿Quieres ordenar tu alimentación? Quizá el mínimo no sea preparar 7 comidas perfectas. Quizá sea asegurarte de tener una opción razonable disponible cuando llegas cansado. La versión mínima tiene una función: proteger la continuidad del pensamiento de todo o nada. Evitar que aparezca, como hoy no puedo hacerlo bien, no hago nada. Segunda idea. Investiga la fricción antes de juzgarte. Cada vez que una conducta no ocurra, intenta no comenzar por ¿qué me pasa? Porque esa pregunta tiene una tendencia peligrosa. Busca un defecto dentro de ti. Prueba con otra. ¿Qué hizo difícil esta conducta hoy? No,
¿por qué soy así? Sino más bien, ¿qué ocurrió? Quizá elegiste un horario imposible. Quizá estabas agotado. Quizá dependías completamente de motivación. Quizá la tarea era demasiado grande. Quizá estabas intentando cambiar demasiadas cosas. Quizá tenías miedo de algo que venía después. Quizá el entorno hacía más fácil la conducta contraria. Quizá la recompensa estaba demasiado lejos. Quizá necesitas otra estrategia. Lo importante es esto. Una conducta que no está funcionando necesita investigación antes que condena. Repito, una conducta que no está funcionando necesita investigación antes que condena. Porque con información puedes ajustar, con un insulto no. Y la tercera idea que me gustaría que te lleves. Entrena volver, no hacerlo perfecto. Esta quizás sea la idea más importante de este episodio. Antes de empezar un cambio, decide qué vas a hacer el día que no puedas cumplirlo. No después, antes. Porque ese día va a llegar. No porque seas débil, porque tienes una vida. Vas a enfermarte, vas a viajar, vas a dormir mal. Alguien va a necesitarte. Vas a tener un mal día. Vas a olvidarte. Vas a elegir otra cosa. La continuidad no depende de evitar cada interrupción. Depende de qué significado le das y cuánto tardas en regresar. Un día no caminaste. Bien. ¿Cuándo vuelves? Comiste de una manera distinta. Bien. ¿Necesitas castigo? No. La siguiente comida puede ser simplemente la siguiente comida. ¿Dormiste mal? No tienes que declarar pérdida toda la semana. ¿Dejaste una práctica 10 días? Puedes regresar el día 11. No necesitas volver el próximo lunes, ni el primero del mes, ni cuando te sientas motivado. Puedes volver hoy. De hecho, cuando más entrenas el regreso, menos poder tiene cada tropiezo. Porque deja de significar todo terminó. Y empieza a significar esto también forma parte del proceso. Quiero proponerte ahora una práctica muy sencilla. No necesitas comprar nada. No necesitas una aplicación. No necesitas empezar una rutina nueva. Solo quiero que elijas una conducta que llevas tiempo intentando cambiar. Una. No 5. No vamos a arreglar tu vida completa en los próximos 10 minutos. Elige una. Puede ser caminar, dormir antes, comer con más regularidad, retomar algo que abandonaste, tomarte un momento para ti, mover el cuerpo, leer, terminar un proyecto, reducir un hábito, poner un límite, la que sea. Y quiero que respondas 4 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué me estoy exigiendo exactamente? No digas, cuidarme. Eso no es una conducta. ¿Qué significa cuidarme? ¿Caminar 20 minutos después de comer? ¿Acostarme antes de las 11?
preparar una comida, tener 30 minutos sin teléfono, decir que no a algo. Concreto. Segunda pregunta. ¿Qué hace difícil esta conducta en mi vida real? No en la vida ideal, en la tuya. ¿Qué pasa justo antes? ¿Qué hora es? ¿Cómo te sientes? ¿Qué otras cosas compiten con ella? ¿Qué hace más fácil la conducta contraria? Tercera pregunta. ¿Cuál sería una versión un 50% más fácil? No porque no seas capaz de más, sino porque queremos descubrir qué ocurre cuando reduces la fricción. Y cuarta, ¿qué voy a hacer el día que no pueda cumplirla? Esta pregunta me encanta porque casi nadie diseña esa parte. Diseñamos el éxito. Nunca diseñamos la interrupción. ¿Qué vas a hacer? ¿Retomar al día siguiente? ¿Hacer la versión mínima? ¿Revisar qué ocurrió? ¿Cambiar el horario? ¿Pedir ayuda? ¿Ajustar la expectativa? Decídelo ahora, no cuando estés frustrado. Y fíjate en lo que acabamos de hacer. No hemos buscado aumentar tu motivación. No te he pedido que creas más en ti. No hemos hecho una lista de 20 hábitos de personas exitosas. Hemos hecho algo mucho menos espectacular. Hemos cambiado el diseño del problema. Y muchas veces eso es exactamente lo que necesitábamos. Porque durante años quizás has estado intentando solucionar cosas con una única herramienta. Más presión, más control, más disciplina, más exigencia. Y tal vez algunas veces necesitabas disciplina. Por supuesto. Todos necesitamos hacer cosas que no nos apetece hacer. Cambiar implica esfuerzo. Aprender implica esfuerzo. Poner límites puede ser incómodo. Empezar algo nuevo puede dar miedo. No todo malestar significa que tienes que detenerte. No quiero que salgas de este video pensando, si me cuesta, mi cuerpo me está diciendo que no. No. A veces te cuesta porque es nuevo, porque estás aprendiendo, porque hay incomodidad, porque tienes que practicar. La pregunta útil no es, ¿esto me incomoda? La pregunta es, ¿esta dificultad es tolerable y sostenible? Hay una diferencia enorme entre desafiarte y aplastarte, entre esfuerzo y agotamiento, entre salir un poco de lo conocido y vivir permanentemente en guerra contigo. El objetivo no es construir una vida donde todo se sienta fácil. Es construir suficiente capacidad para afrontar lo difícil sin tener que destruirte para conseguirlo. Y quizá aquí esté la parte más delicada de todo esto. Hay personas que llevan tantos años intentando mejorar que ya no se dan cuenta de cómo se hablan. Creen que esa voz es normal. Incluso creen que esa voz es la que las mantiene funcionando. Si dejo de exigirme, no haré nada. Si empiezo a ser amable conmigo, voy a volverme conformista. Yo funciono bajo presión. Y quizás sí. Quizás durante mucho tiempo funcionaste bajo presión. Pero habría que preguntarse a qué precio. Porque funcionar no es lo mismo que estar bien. Cumplir no es lo mismo que estar bien. Poder con todo no es necesariamente estar bien. Y muchas personas llegan a una determinada etapa de su vida descubriendo
algo incómodo. El sistema que utilizaron durante años para salir adelante ya no les está funcionando igual. Y entonces intentan aumentar la dosis. Más exigencia, más control, más esfuerzo. Hasta que llega un momento en el que quizá la pregunta no sea ¿cómo consigo volver a ser la persona que podía con todo? Quizás sea ¿por qué siento que tengo que poder con todo? Eso ya es otra conversación. Y vale la pena tenerla, porque puede que durante años hayas asociado tu valor con ser útil, con responder, con resolver, con cumplir, con no necesitar, con no molestar, con sostener. Y entonces descansar no se siente simplemente como dejar de hacer. Se siente raro. A veces incluso se siente culpable. Por eso hay personas que por fin tienen una tarde libre y no pueden disfrutarla. Empiezan a ordenar, revisan mensajes, piensan en lo que falta, buscan una tarea y cuando finalmente se sientan, aparece una sensación incómoda. "Hmm, debería estar haciendo algo". Eso no siempre es falta de capacidad para descansar. A veces hay toda una historia prendida alrededor de lo que significa parar. Y de eso quiero hablar en otro episodio, porque merece mucho más tiempo. Pero fíjate cómo cambia la pregunta. Ya no es, ¿por qué no sé descansar? Ahora puede ser, ¿qué aprendí a sentir cuando no estoy haciendo algo útil? Eso es bastante más interesante. Lo mismo con los hábitos. Tal vez no se trate solo de conseguir que hagas una conducta. También importa qué significa esa conducta para ti. Porque si cada vez que haces ejercicio estás intentando demostrar que ahora sí eres disciplinado, cada sesión tiene una carga enorme. Si cada comida es una prueba de control, cada decisión pesa demasiado. Si cada día productivo es una prueba de que vales, descansar se vuelve peligroso. Y si cada error confirma que eres un desastre, la imperfección resulta insoportable. Por eso antes hablábamos de identidad, porque hay una diferencia enorme entre no hice lo que había planeado y decir yo soy una persona que nunca cumple. La primera frase describe un acontecimiento. La segunda escribe una biografía. Y quizás llevas muchos años recopilando pruebas para una biografía que empezó mucho antes de cualquier agenda, dieta o rutina. Tal vez escuchaste, eres distraído, eres perezoso, siempre empiezas y nunca terminas. Cuando quieres, puedes. Tu hermano sí que es constante. Si te esforzaras un poco más. O quizá nadie te dijo esas palabras, pero empezaste a construir esa conclusión. Y después, cada experiencia parecía confirmarla. Dejaste el gimnasio, prueba. Abandonaste una agenda, prueba. Compraste un curso que no terminaste, prueba. Empezaste una dieta, prueba. Intentaste levantarte temprano, prueba. Y llega un momento en el que ya no comienzas de cero. Comienzas con un expediente entero en contra. Antes de empezar, ya escuchas cosas como, vamos a ver cuánto duras esta vez. Entonces incluso cuando las cosas van bien,
no confías del todo. Y cuando un día no salen, aparece un sabía que iba a pasar. Esto es muy importante, porque quizá parte del trabajo no consista únicamente en modificar la conducta. También consiste en dejar de utilizar cada conducta como un examen de identidad. No eres una rutina. No eres el número de veces que fuiste al gimnasio esta semana. No eres una comida. No eres una noche de sueño. No eres una agenda abandonada. No eres el último intento que no salió como querías. Y decir esto no significa que no tengas responsabilidad sobre lo que haces. La tienes. Pero responsabilidad no significa identidad. Una conducta puede necesitar cambiar sin que tú tengas que convertirte en el acusado. De hecho, cuanto más puedas separar entre dos cosas, más capacidad tienes para observar con precisión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué resultado produce? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué estrategia no está funcionando? ¿Qué puedo probar ahora? Eso es responsabilidad. Decir, soy un desastre. Decir soy un desastre no es asumir responsabilidad, es emitir una sentencia. Y una sentencia no te dice qué hacer mañana. Quiero que observes también algo durante los próximos días. Cada vez que aparezca una frase del estilo siempre hago lo mismo, yo soy así, no tengo voluntad, no tengo disciplina, nunca termino nada. Detente un segundo y cambia la frase de identidad por una descripción. No estoy consiguiendo sostener esto. Estoy abandonando después del primer tropiezo. Cuando llego cansado, hago esto. Este horario no me está funcionando. Estoy intentando cambiar demasiadas cosas. Ahora tienes algo con lo que trabajar. Eso es muchísimo más poderoso que una etiqueta. Y quizá ahora podamos responder a la pregunta del título. ¿Era o no era falta de voluntad? Probablemente algunas veces sí necesitabas ejercer más voluntad. Hay días en que toca levantarse y hacer algo aunque no tengas ganas. Eso forma parte de vivir. Pero probablemente la voluntad nunca fue toda la historia. Tal vez estabas intentando cambiar desde el agotamiento. Tal vez el objetivo era demasiado grande. Tal vez dependías exclusivamente de estar motivado. Tal vez el comportamiento anterior tenía años de práctica. Tal vez estabas diseñando sistemas perfectos para días que casi nunca existen. Tal vez confundías una interrupción con el final. Tal vez utilizabas la vergüenza como combustible. Tal vez cada tropiezo se convertía en una nueva prueba de que había algo defectuoso en ti. Y si alguna de estas cosas está ocurriendo, quiero que te quedes con una frase. No como una afirmación positiva, no como un mantra, como un criterio práctico. Una conducta que no está funcionando necesita investigación antes que condena. Primero entiende, después ajusta y después vuelve. Día real, investigar la fricción, entrenar el regreso. Si mañana solamente recuerdas esas 3 cosas, este video habrá cumplido su función. Diseña para tu día real. Investiga la fricción antes de juzgarte. Y entrena a volver, no a hacerlo perfecto. Porque la continuidad real no se parece a una línea recta.
se parece mucho más a esto. Hacerlo, interrumpirlo, volver, hacerlo, tener una semana complicada, volver, equivocarte, ajustar, volver. Y con el tiempo algo empieza a cambiar. No solo la conducta, también la manera en que confías en ti. Ya no porque tengas un historial perfecto, sino porque empiezas a saber algo mucho más importante. Cuando me desvío, sé regresar. Eso construye una confianza mucho más resistente que cualquier racha perfecta. Cuando me desvío, sé regresar. Y quiero terminar dejándote una pregunta. No tienes que responderla ahora, pero sí me gustaría que la observes. ¿En qué parte de tu vida sigues llamando falta de voluntad a algo que todavía no has intentado comprender? Puede ser tu forma de comer, tu descanso, el ejercicio, una relación, el teléfono, un proyecto, la manera en que te cuidas. Simplemente obsérvalo, sin sacar una conclusión inmediata. Y hay una parte de todo esto que quiero desarrollar en el próximo episodio, porque algunas personas no tienen un problema de información. Saben muchísimo. Tampoco les falta deseo. Quieren sentirse mejor. Lo que ocurre es que están intentando construir hábitos, cuidar a otros, trabajar, tener paciencia, tomar buenas decisiones y seguir funcionando desde un estado de cansancio que ya se ha vuelto casi normal. Y entonces aparece una frase. Antes podía con todo. No entiendo qué me pasa ahora. En el próximo video quiero hablar precisamente de eso. De por qué puedes sentirte agotado aunque desde fuera parezca que no tienes motivos. De la diferencia entre estar cansado y vivir acumulando carga, de sueño, de estrés, de atención, de responsabilidades invisibles y de por qué seguir apretando cuando ya estás al límite puede empeorar exactamente aquello que estás intentando solucionar. Así que si mientras escuchabas este episodio pensaste en algún momento, esto me pasa, esto me sucede, quiero que veas ese video después, porque quizá el siguiente paso no sea aprender a exigirte mejor. Quizás sea entender desde qué estado te estás exigiendo. Nos vemos ahí.